Estamos hoy en Traficantes de Sueño, en una asociación alternativa de distribución. Estamos con un compañero que se llama Javier, que se ha encargado de la traducción del libro Somos como moros en la niebla. Con ese libro en la mano, Javi sabe que este año es el 50 año aniversario de Adkrim, que lo hemos de la muerte que sigas en el asilo en Egipto. Lo hemos celebrado aquí en Madrid hace una semana con la participación de María Madariaga y otros profesionales, y lo han celebrado en Holanda, lo han celebrado en todo el norte de África. Yo le pediría que diría una palabra al respecto, que es el 50 aniversario del fallecimiento de Adkrim. Solo del Krim. Es un personaje complejo, pero está claro que para muchos en su día se convirtió en un referente de la resistencia, ¿no? Recibió ayuda incluso del movimiento obrero internacional porque era como un referente de la lucha contra el colonialismo, ¿no? Y el imperialismo. Y bueno, fue una pesadilla para España durante un tiempo. Javi, ¿nos puede relatar un poco cómo ha surgido la idea de traducir un libro escrito de euskera al español? A mí me gustó mucho, fue como una propuesta de un lector. Yo soy traductor, me dedico a esto, y cuando leí el libro me gustó y pensé que era una buena iniciativa que se diera a conocer, sobre todo fuera del País Vasco, para los lectores que no pueden leer en euskera. Y sabemos el libro habla de una parte sobre el Rif, lo que está relacionado con la historia, el idioma, lo que es la identidad en general. ¿Cómo nos explicaría, Javi, desde un punto de vista identitario, la cuestión del Rif? Claro, lo que habla es de cómo vascos van allí y participan de muchas cosas, sobre todo al servicio de la causa colonial, como soldados o como franciscanos, o incluso como el hilo conductor de este franciscano que estudia el rifeño y escribe una gramática de la lengua rifeña. Y claro, es una cuestión que se plantea qué es ser vasco, qué es el moro. Pues decimos moro y puede ser, en Marruecos el 40% de la población es bereber. Decimos moro y no sabemos si es árabe, si es amazigh, y es una palabra absolutamente, no distinguimos, ¿no? El moro, que es lo otro, ¿no? el desconocido. Entonces yo creo que sobre todo esa es la cuestión, ¿no? Más no tanto la propia identidad, sino cómo percibimos la identidad del otro. Sí, como hay un desconocimiento total sobre uno que otro, como nos ha condenado, digamos, la geográfica a ser vecinos y no sabemos tanto de uno que el otro. ¿Cuáles, digamos, las barreras impuestas para que no nos acerquemos nunca? Pues sobre todo el miedo del desconocimiento, y porque muchas veces estamos cómodos en la ignorancia, ¿no? Es muy fácil hablar de algo de lo que no se conoce, se habla de una lengua de la que no se tiene ni idea, se atribuyen ideas, se atribuyen caracteres, que es el euskera, por ejemplo, es un ejemplo de una lengua de la que muy poca gente habla y sin embargo mucha gente opina de ella, ¿no? Dice, esta lengua es así, esta lengua es asado, sin saber realmente nada. Y supongo que pasa lo mismo con, bueno, pues lo que digo del moro, ¿no? Pues es fácil decir tópicos y repetir chorradas sin saber. Y a nosotros de pequeños, cuando estábamos en el Rif, nos contaban una leyenda, que como rifeños teníamos mucho que ver con los del País Vasco. ¿Cómo, siendo un vasco y ha traducido un libro y tal, cómo explicaría esa leyenda hacia los rifeños? Hubo teorías que encontraron un vínculo a la lengua, porque parece que hay algunas similitudes. Tengo entendido que creo que la más distingue la palabra de hermano o hermana según el género de la persona que hable, ¿no? Si no me equivoco, eso pasa en el euskera también. La palabra hermano no es la misma según si está usando el hermano de un hombre o el hermano de una mujer. Y creo que por cosas de ese tipo de cosas hay muy... Pero bueno, son cosas muy menores y realmente no hay... Bueno. Que lo coja él. Bueno, gracias, Javi. Y uno de los grandes temas del libro es la comunicación entre las lenguas. Y la traducción forma parte de esa comunicación. La traducción es un trabajo que busca hacer posible una comunicación que de otra forma es incompleta o absolutamente imposible. En el caso del euskera creo que es de las imposibles porque si uno no entiende la lengua no puede entender nada de un texto, ¿no? En un prólogo que de hecho creo que es lo primero que leí de Sarrenandia en su día, es una antología de otros poetas que el título traducido al castellano sería Poemas míos que he encontrado escritos, que son, digamos, poetas con los que se identifica y que le gustan y que decidió traducir al euskera. En el prólogo dice es un tópico muy familiar para los traductores, que es que el traductor es un lector privilegiado. Entonces,
A mí me gusta esa idea porque realmente es verdad, porque normalmente el traductor difícilmente puede traducir algo que no haya entendido, y eso le exige leer muchas veces un texto, a veces hasta entender el significado oculto, probablemente a veces incluso encontrando más de lo que el autor cree haber dejado en ese texto, pero ya sabe que el texto es autónomo y una vez que el escritor lo ha dejado ya ahí, tiene su propio recorrido, ¿no? Al margen de su voluntad. Conocí el libro, o sea, lo leí al de una semana de publicarse porque asistí a una presentación hecha por dos personas que mencionó José Ángel, por cierto, que son Rupert Dorica y Jimo Iturralde, en Bilbao. La presentación me gustó muchísimo, no me pareció una presentación al uso, que es lo que suele hacerse, ¿no? Una especie de cara a la prensa, me pareció muy amena. Se notaba que los dos habían disfrutado con la lectura del libro y dije, bueno, pues ahora hay que leerlo. Entonces me hice un ejemplar y lo leí en unos días, y ya de ahí vino la idea de que este libro había que darlo a conocer. Y ahora llegó la traducción. Una traducción al castellano de este libro, claro, cualquier lector admite muchas lecturas posibles. Si lo vemos al extremo, incluso cada lector puede hacer varias lecturas diferentes. Claro, si yo leo el libro ahora, no me va a decir lo mismo que cuando lo lea dentro de 10 años, por ejemplo. Pero en grandes rasgos creo que hay tres grandes grupos que podemos intuir fácilmente cuáles son. Vascos que hablan euskera, pero que no tienen costumbre de leer en euskera y prefieren leerlo en castellano. Esto existe, luego lo explicaré. Vascos que no hablan la lengua y que es la única forma que tienen de leerlo. Y luego castellanohablantes que no son vascos y que la única forma que tienen de acercarse a este libro, a este autor, va a ser a través de una traducción. Porque además que si no hay nada traducido al castellano, de Sarrenandia. Para mí, en el momento de proponer la traducción, claro, los tres grupos son legítimos, los tres públicos, digamos, objetivos eran legítimos, pero sobre todo el prioritario era el último. Sobre todo en la época de deshielo que se está viviendo ahora mismo en el País Vasco. Luego os lo voy a dejar para el final, explicación de a qué me refiero con esto, pero creo que se entiende bastante bien. Este libro explica un montón de cosas, de las que ha mencionado ya la mayor parte de José Ángel, un montón de conflictos. Como digo, voy a centrarme en uno de ellos, que es el de las lenguas. Sobre todo porque uno de los hilos conductores del libro es la historia de una gramática que escribe un vasco, un franciscano, que es franciscano en el Rif, que aprende la lengua local en un momento en que no está nada bien visto por parte de las autoridades españolas, y escribe una gramática que todavía se utiliza, y que es la gramática en la que, por ejemplo, Abdelkrim aprendió la gramática de su lengua materna. Esto nos dice ya un poco la idea de la complejidad de las situaciones en las que conviven o existen las lenguas, ¿no? Por ejemplo, acabo de mencionar a los vascos que pueden hablar euskera pero que no tienen costumbre en castellano. Esto a nosotros, los que igual tenemos costumbre en castellano, nos puede parecer un poco incomprensible, ¿no? Porque no hay nada más natural que una vez que se sabe leer una lengua, leerla, ¿no? Y alguien que igual sepa leer en castellano podría saber leer en euskera. Pero eso no tiene nada de natural, porque la escritura es un artificio. Entonces hay un montón de convenciones que no tienen nada de natural, que se han establecido a lo largo del tiempo,